Buenos días a todos. Hoy os quería hacer un vídeo de un tema que llevo queriendo grabar mucho tiempo y que incluso alguno de vosotros me habéis pedido específicamente porque lo he comentado en otros vídeos que lo haría, pero en fin, la vida. El tema en cuestión es sobre la lectura digital, la capacidad de concentración y cómo hacer más productivas las horas de trabajo o cómo retener más información a la hora de leer, especialmente digitalmente, porque como he comentado en otros vídeos, con el tiempo he desarrollado una serie de herramientas y hábitos que me permiten tanto leer como escribir mejor en formato digital. Lo que ha suscitado de nuevo mi interés en este tema, porque generalmente cojo un tema, lo absorbo, me vuelvo loco con ese tema, me emociono y luego me olvido. Bueno, no me olvido, pero está tan integrado que ya digo, bueno, ahora no me apetece hablar de esto, me apetece hablar de esta otra cosa porque es lo que me suscita curiosidad. Ha sido un artículo de la revista Investigación y Ciencia que se titula La lectura digital en desventaja. Y es un artículo que voy a poner en la descripción y es tremendamente interesante porque principalmente lo que es este artículo, en castellano por supuesto, es un metaanálisis de lo que sabemos a la hora de comparar la lectura digital y la analógica. Es decir, leer en papel o leer en digital. Compara una serie de estudios y ve qué resultados obtiene para saber si la lectura digital es más eficiente que la analógica o viceversa. Los resultados, dado que estáis en este canal y seguramente ya conoceréis este vídeo, son que la lectura analógica es mucho mejor para retener la información y para asimilar conceptos que la digital. ¿A qué se debe a esto? Bueno, pues los autores del estudio refieren repetidamente a la hipótesis de la superficialidad que elabora Nicholas Carr en su libro Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Que es un libro que definitivamente os recomiendo leer. Iba a añadir a aquellos que, pero no, os recomiendo leer porque todos nosotros utilizamos en nuestro día a día Internet, utilizamos en nuestro día a día nuestras tecnologías, las tecnologías, y como sabemos, como he repetido muchas veces, las tecnologías me parecen maravillosas, sin ellas no os estaría hablando ahora mismo, pero tienen un precio a pagar y modifican la forma en la que pensamos y en la que nos sentimos. Y es necesario, desde mi punto de vista, una educación para saber cómo nos afecta, para saber cómo lo gestionamos y cómo nos sentimos y cuándo queremos utilizarlas y aprovecharnos de los beneficios que nos pueden traer y cuándo no queremos utilizarlas y tenemos que decir, hasta aquí. Esto no quiero hacerlo así porque tiene estas pegas. Y generalmente no se habla de las pegas. La hipótesis de la superficialidad lo que dice es que, bueno, se basa en la premisa de que el cerebro es plástico, es decir, que se adapta a aquello con lo que esté lidiando, y en concreto habla sobre la importancia del medio a través del cual obtenemos la información. De hecho, se llega hasta tal punto en que en cierto momento se utiliza la frase el medio es el mensaje. Es decir, el medio a través del cual obtenemos la información es tan importante que modifica completamente cómo absorbemos la información, si absorbemos la información y la forma de pensar. Esto lo ilustra muy interesantemente cuando se introdujo en la escritura de Nietzsche, cuando se introdujo la máquina de escribir. Y hablaba sobre cómo cuando Nietzsche escribía en papel tenía una prosa más elaborada, más cuidada, más pausada, mientras que a la hora cuando pasó a la máquina de escribir, el hecho de que te permite escribir más rápido y las sensaciones táctiles que te produce la mecanografía, produce otro tipo de estructura de frase, otra estructura del texto, un texto más cortante, más
con frases más cortas, más al tajo, digámoslo así. Siguiendo esta línea de el cerebro es plástico y se adapta al medio, habla sobre qué está haciendo Internet con nuestras mentes, que es el subtítulo del libro. Y la conclusión es que Internet nos está haciendo superficiales, porque el medio en el que navegamos constantemente es carente de profundidad. Es decir, todos son titulares cortos, información rápida y saltar de una a otra constantemente y y saltar de una información a otra de forma continuada. Esto hace que nos adaptemos a ese tipo de información y seamos incapaces de gestionar textos largos, complejos, que requieran leer y comprender durante bastante tiempo. Y no solo textos, sino nos impide pensar de esa forma lenta, profunda, continuada, uniendo diferentes elementos, conectándolos, entretejiendo una red de ideas conceptuales, que es precisamente donde creo que subyace el valor de la mente humana y donde creo que encontramos mucha satisfacción. Para más información, echa un ojo al libro de Flow y al de Deep Work, al que volveré ahora luego. Entonces, cuando cogemos un texto en formato digital, lo que estamos haciendo es exponiéndonos constantemente a una tormenta de decisiones, a una cantidad ingente de opciones que nuestro cerebro tiene que decidir si actúa en ellas o no. Es decir, cuando tú estás leyendo un texto en formato digital, estás constantemente bombardeado por anuncios que interrumpen el texto, por un menú superior, un menú lateral, con hiperlinks, con imágenes, con vídeos, y en cada uno de esos momentos tu cerebro tiene que decidir si para la lectura hace clic en ese hiperlink, si ese nuevo hiperlink lo va a abrir o va a leerlo luego, si va a leer solo la mitad y luego va a volver al texto, si va a leerlo completo y luego va a volver al texto, si vamos a pasar ese nuevo artículo y vamos a olvidarnos del anterior. Y lo mismo con un vídeo insertado en un texto puede parecer muy moderno, muy multimedia, muy mira cómo complemento esta información con esta otra, pero es una mierda, porque tu cerebro está cogiendo el texto, está siguiendo un hilo argumental, en principio, si es que lo tiene, porque muchos textos de hoy en día son terribles en cuanto a calidad. Y está siguiendo una premisa, está siguiendo una argumentación y de repente hay un vídeo. Y el vídeo tiene su propia argumentación, su propia historia. Y si creemos que nuestro cerebro es capaz de retener la estructura del texto y luego subprocesar el vídeo, y luego incluirlo y luego seguirlo, nos equivocamos. Generalmente el vídeo te corta la atención y puede que pares ahí de ver el texto o puede que directamente no veas el vídeo. Entonces, además, cuando trabajamos en el propio ordenador y leemos en el propio ordenador, o en el móvil, peor aún, el móvil en sí y el ordenador en sí son elementos que utilizamos para muchas otras tareas. Entonces, aunque con la suerte de que no nos salte ninguna notificación en el momento en el cual tengamos que pensar, ¿abro el email o no abro el email? ¿Contesto este WhatsApp o no contesto este WhatsApp? Si a pesar de eso si no nos llega ninguna notificación, tenemos el impulso de este dispositivo lo uso para estas otras cosas. ¿Debería ahora parar de leer y abrir Instagram? ¿Debería ahora parar de leer y abrir el email? ¿Debería ahora parar de leer y volver al trabajo? Etcétera. Todo eso lo tiene que subprocesar el cerebro de forma inconsciente y como resultado somos incapaces de centrarnos completamente en la lectura que estamos procesando. Esta es la hipótesis de la superficialidad y es de lo que habla en este artículo, y lo que muestra es que efectivamente la lectura digital es inferior en todos los casos a la lectura en papel. El único caso en el cual la lectura digital es más o menos equiparable a la lectura en papel es en el caso de textos narrativos. En principio porque un texto narrativo, lo primero no contiene tantos hipervínculos ni
anuncios, ni menús, ni nada por el estilo, porque al final es una historia, no necesitan referenciar externamente. Y, por otro lado, porque es un texto con menos densidad de información, es más sencillo de procesar y de leer. Creo que esto lo he comentado alguna vez. Yo personalmente el ebook lo utilizo para leer textos narrativos. Si tengo un paper, por ejemplo, no se me ocurriría jamás leerlo en un ebook. Y un libro complejo, como por ejemplo podría ser La tabla rasa, es inútil, desde mi punto de vista, leerlo en el ebook porque la cantidad de información que absorbes es muchísimo menor. Un punto al que volveré ahora luego. Entonces, otra hipótesis que se barajaba era el que esto es porque no estamos acostumbrados, que eventualmente nuestro cerebro se hará plástico y evolucionará y será igual de eficiente o incluso más eficiente gestionando todos estos recursos y seremos capaces de absorber incluso más información de la que absorbemos ahora en un texto analógico porque nos habremos acostumbrado a leer en un formato digital y a estructurar de esa forma la información. Bueno, también miran a eso en ese artículo y la respuesta es que no. La respuesta es que los nativos digitales no solamente siguen puntuando peor en la lectura digital que en la analógica, sino que todavía puntúan peor que los que no son nativos digitales. ¿Esto qué nos sugiere? Que te acostumbras al contenido superficial, te acostumbras a la información rápida y cuanto más información rápida consumas, menos capacidad de atención tienes, menos eres capaz de concentrarte en la lectura y menos eres capaz de crear mapas conceptuales complejos y profundos como es requerido para las ideas, para los problemas serios e importantes y un problema complejo. Entonces, aparte de los problemas de la era digital, digámoslo así, o sea, del contenido digital con los hipervínculos y la distracción que comentaba, el otro punto al que hace referencia el artículo, que no sé si he hablado de ella alguna vez, pero desde luego hay otro artículo que también pondré en la descripción de este vídeo, y es que, o sea, otro elemento que influye en por qué un libro en físico es mejor para retener información que un libro en formato digital. Y es que nuestro cerebro utiliza la experiencia sensorial del papel para retener información. Es decir, nuestro cerebro, cuanto más rica sea una experiencia, más la recuerda. Cuanto más rica sean en todos los sentidos. Es decir, si tú una comida la acompañas de una buena música, la acompañas de una buena conversación, con una persona que te resulte interesante, te paras a apreciar la comida, los olores, etc., vas a recordarla muchísimo más que la misma comida si la comes rápido y pensando en otra cosa en medio de la calle. Cuando leemos en papel, leer no se convierte solo en absorber información, que es lo que me repatea, que parece que la gente pierde todo el contexto, pierde toda la profundidad de la discusión y dice, pero la información es la misma. Sí, la información es la misma, pero cómo te doy la información es diferente. Y esto afecta mucho desde mi punto de vista, a la enseñanza, desde el punto de vista digital, que estamos viendo hoy en día, que también es es el siguiente punto al que trataré. Y es que cuando leemos en papel, el libro huele. Todos los que somos adictos a la lectura, hemos entrado en una librería y hemos dicho, huele a libro viejo. El tocar el libro, la textura del papel, el sonido, es placentero. Y eso hace una experiencia más rica. Y aparte de eso, nuestro cerebro estructura la información espacialmente. Esto no es un libro. Esto es un mapa conceptual tridimensional de información. Con la hipótesis de la superficialidad, lo estructura espacialmente. Y lo estructura espacialmente de dos formas. En la dimensión plana de las hojas y en la tercera dimensión, que es la profundidad del libro. En este sentido, a tu cerebro le ayuda a estructurar la información. Todo esto está referenciado por el paper en cuestión.
le ayude a estructurar la información, sabiendo cuán avanzado estás en el libro y en qué punto de la página estás. A todos nos ha pasado, en algún momento, decir, esta cosa estaba en un libro, no me acuerdo dónde estaba, pero creo que estaba más o menos por aquí y sé que estaba en esta esquina. Y has hecho así, has abierto más o menos por donde creías y solo miras esta esquina y dices, aquí está. Y eso no es casualidad. Eso no es simplemente memoria. Eso es que la estructura eso es que la estructura física del libro influye en cómo retienes la información. El hecho de que un documento digital sea un scroll infinito impide a tu cerebro crear un mapa de esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí atrás, esto está conectado con esto de aquí abajo. Estas dos ideas se unen para generar esta otra cosa. Y ahora vamos a desarrollar este árbol digital, este árbol conceptual de aquí, y esta tercera idea la vamos a unir con esta otra. Que sí que permite un libro a nivel físico. Como he comentado alguna vez, y si no lo comento ahora, nuestro cerebro almacena la información en un mapa conceptual, en una especie de árbol gigantesco, una enorme red interconectada. El hecho de que nuestro cerebro almacene la información así no significa que darnos la información así, que absorber la información así sea la mejor forma de obtener información. Al contrario, nuestro cerebro almacena información en forma de red, pero la mejor forma de obtener información es de forma lineal. Es decir, nuestro cerebro tiene una red de información y la mejor forma de aprender y de obtener información no es saltar de un nodo de la red a otro y decirte, pero es que esto está conectado con esto y esto con esta otra cosa y te doy un poco de aquí y un poco de allá y luego salto y luego vuelvo y luego te explico esta otra cosa un poquito solo para suplirme y no cojear cuando te explico esta tercera cosa. Creo que todos los que hemos ido a la universidad hemos tenido algún profesor así y es terrible. La mejor forma de coger información es empezar desde un principio de un hilo lógico y seguirlo hasta el final. Y luego te cojo otro hilo lógico y lo sigo hasta el final. Y una vez que he acabado con esos dos hilos te digo, fíjate cómo esto está conectado con esto, esto con esto y esto con esto. Ahora, de esas conexiones vamos a hacer esto. Y te saco otro hilo lógico. Y te digo, ¿ves? Esto es así. Ahora, este árbol lo hemos apartado. Vamos a construir este otro árbol. Y lo desarrollas de la misma forma. De forma lineal, secuencial y con un orden lógico. Eso es lo que hace un libro. Entre otras, y eso es lo que hace el discurso escrito. Entre otras cosas porque no existe otra opción. Porque en un libro no puedes saltar de aquí a allá, a no ser que seas un libro multiaventuras, de los que te decía, si liberas al prisionero, salta a la página 115. Un libro no es así, un libro tiene un hilo, rayuela. Un libro no es así, un libro tiene una estructura lineal, y eso hace que absorbamos la información muy bien. Sin embargo, Internet no. Finalmente, el artículo en cuestión habla sobre la influencia de las tecnologías en las aulas. Y habla sobre cómo esta revolución digital, que yo sinceramente siempre he estado en contra de introducir las nuevas tecnologías de forma ubicuita en las aulas, porque hipotéticamente iban a permitir enseñar más y más rápido y más y de forma más eficiente y demás, creo que es un error. Porque lo único que hace es, como digo, dispersar. Y yo personalmente he notado una gran diferencia entre aquellas asignaturas en las cuales se utilizaba una pizarra para explicar las cosas y unas asignaturas en las que se utilizaba un PowerPoint. La pizarra, por supuesto, es mucho más lenta, pero te permite seguir una explicación paulatina, una cosa después de la otra, por qué esta idea sale de esta otra, por qué esto lo hacemos así. Mientras escribes, estás pensando en por qué estás escribiendo eso. Te obliga a tomar apuntes y el tomar apuntes en sí te obliga a escribir y a decir, vale, porque estamos haciendo esto y esto aquí, entonces te haces una flecha. Y eso ayuda. No por dar más información la vas a asimilar mejor. Una información mejor proporcionada es mejor, no más información. Y las asignaturas en las cuales venían dadas con PowerPoint era extremadamente rápido, no te permitía tomar apuntes, excepto 4 Warrington Gas, y lo absorbías de forma bastante pobre, hasta que no llegabas a tu casa, cogías el libro en cuestión y te lo leías. En ese caso, la clase no se convertía en una clase, se convertía en un rápido review de aquello que vas a ver en tu casa. Entonces,
el artículo pues, muestra cómo esta hipótesis de que la presencia ubícuta de las tecnologías, de la información y demás en las aulas, en principio iban a permitir a los estudiantes ser mucho más eficientes y aprender de forma mucho más activa, interactiva y demás, y lo que muestra la ciencia y la investigación es que no es así. De hecho, es más bien lo contrario. Estorban. Y punto. Eso no quiere decir que no haya que introducirlos en algún momento. En algún momento puede ser muy conveniente tener acceso a un PowerPoint. En algún momento puede ser muy conveniente parar la clase, utilizar un proyector para enseñar un gráfico, una imagen, poner un pequeño vídeo y continuar la explicación con eso que hemos visto. Pero eso no significa que todo tenga que ser a través del ordenador, que todos tenga que ser todos con tablets, todos con ordenadores, todos con PowerPoint, porque lo hace mucho peor. En fin, iba a hacer un único vídeo, pero creo que este ya va a ser bastante largo, porque pierdo la noción del tiempo cuando empiezo a hablar. Entonces, voy a cortar aquí y voy a hacer un segundo vídeo en el cual hablo sobre cómo lidiar con este problema y herramientas que yo he encontrado personalmente útiles para gestionarlo y por qué. Un saludo, nos vemos en un minuto.